Ya, hola, ¿cómo estáis? Espero que de la mejor de las maneras en este tiempo tan particular. Como alguno de vosotros sabe, y seguramente la mayoría no, durante el último año he estado escribiendo y haciendo colaboraciones en el Estela, que es el dominical del Faro de Vigo. Vigo es la ciudad donde yo nací, una ciudad muy bonita. Y acaban de publicar un texto que quiero compartiros. Con los dos siguientes que van a publicar componen algo así como, bueno, no sé muy bien lo que componen, pero componen algo. Seguramente también os los voy a compartir más adelante. Este se titula 21. A ver, yo me dije, casi cándido, ahora es el momento. Escribe esos 3 artículos pendientes y una vez por fin concluyas la tarea, hoy no se me ocurre casi nada mejor que acabar las cosas, ya enfilas con fuerza renovada lo que viene. Claro que ahí me dio un par de segundos y ya tuve un aviso de que aquello podría complicarse. Mis colaboraciones en prensa se han convertido en conversaciones en sí mismas, para bien y para mal, por no decir auténticas divagaciones a propósito del mundo. Y, francamente, ya no sé qué esperar de estas 3 últimas piezas que me rondan y que pretendo acometer casi de golpe. He de ir con cuidado con mi nivel de delirio, dosificarme, pensé. No quiero morir en el intento. Y más justo ahora que termina el 20 y el 21 recién empieza. Es decir, cuando uno de una forma más o menos declarada se dedica a hacer balance de lo que pasó y según se le va poniendo el cuerpo se entrega al cincelado y revisión de las propias intenciones antes de lo que viene. Ya a estas alturas de mi plan Días de escritura para Filomena, debería haber asumido que mi intento, precisamente por querer desarrollarse durante el cambio de año, tenía mucho peligro, pero yo ya había cogido carrerilla. Así que ya que estamos, también pensé, échale un ojo a todas esas frases que fuiste dejando en tus notas a lo largo de los últimos meses, esas que aún no desarrollaste por saber qué motivos y las que uno suele ir dejando constancia de pensamientos o ideas condensadas apenas en un trazo y que en ocasiones esconden algo dentro, quizá una perla. Pero esperen, la cosa no quedaba ahí. Y aunque sea por encima, también, y para colmo me dije, las desarrollas en Balú y Trono, ese archivo secreto de no ficción que escribo y que, como el anterior, Potro Noruego, probablemente nunca lea a nadie. Menos Javi lo lee, Javi es mi amigo, pero continúo. Porque entonces concluí, me quedará el desván de pensar limpio, como una patena, que es lo que yo necesito para tirarme como se merece a todo lo que viene ahora. Me va a compensar, me animaba. Seguro que ustedes me entienden, porque como ustedes quizá, aunque reconocerlo impone, tengo la impresión, según el hilo de los acontecimientos del pasado año, que lo que se avecina será único y probablemente siga siendo gordo. Mejor estar preparado que otra cosa si no pienso, según veo, cómo se desata la memorable nevada que ha convertido Madrid, donde escribo, y tantos otros lugares en algo parecido a Canadá por unos días. Deben estar a punto de llegar los ovnis, ya saben. De modo que, en cuanto comenzó la tormenta, me puse y me dije, ¡qué nieve! Ahora que lo pienso, algo parecido manifesté cuando nos encerraron por primera vez, que nos encierren. O, si lo visualizan mejor, ya saben que chova, que en gallego significa que llueva. Sin duda, si la realidad me confirma algo a cada paso es que debemos empezar a tener más cuidado con las palabras. Y así me puse a escribir. De verdad lo digo, a escribir y escribir y escribir. Pero sin acabar de entender muy bien por qué, amigos míos, según pasaban los días de allí, no salía prácticamente nada que me sirviese en sí mismo como opción para alguno de mis artículos. Nada. Por cierto, he de señalar que las primeras de esas frases que tenía anotadas y que básicamente eran fogonazos que no va dejando en la mesita para desarrollar más tarde, las apunté cuando estaba a punto de comenzar la pandemia, o más exactamente, el primer confinamiento que nos tuvo en casa durante ya no recuerdo cuánto. De modo que el paquete de frases con posibles perlas dentro abarcaban todo lo que ha sido la evolución de esta situación, de situaciones extraordinarias que viene desplegándose desde hace varias lunas ante nuestras cada vez más perplejas almas y que van prácticamente desde el momento en que la mayoría de los mortales aún no teníamos ni idea de lo que era el COVID. O sea, hace glaciaciones.
Que no salía nada susceptible de convertirse en artículo, aclaro, no quiere decir, al menos esta vez, lo que en tantas ocasiones sucede, que basta que uno tenga un compromiso para ponerse a hacer otras cosas en la dirección contraria. No, era eso. Allí estaba sucediendo algo de otra naturaleza, algo que yo no lograba entender, a medida que me sentía cayendo casi de río en río del pensamiento, como un salmón desbordado en busca de la cueva de las revelaciones. Y así ha sido, hasta que gracias al cielo me he dado de frente con una entrevista a un tipo que no conocía hasta esta misma mañana y que en cierto modo me ha salvado. El tipo es un novelista japonés que vende mucho allí y por lo visto ahora también por el mundo adelante y que además debe ser muy bueno, nunca está de más aclararlo. Su nombre es Hideo Yokoyama. El periodista dice de él que por oposición a la aparente dificultad de conseguir entrevistarle es un hombre humilde. Y en verdad lo es. Y este dato es absolutamente determinante. Verán y de qué forma. A Hideo le gusta sobre todo escribir relato corto. Aunque lo que más lee en realidad es no ficción. De hecho afirma que aspira a escribir ficción que sea más potente que la vida, que los mismos hechos, a la vez que señala que lograrlo es casi imposible. Aunque esa fue la razón por la que dejó el periodismo y se hizo escritor. Y luego afirma casi alegremente que si se plantea escribir una novela es porque la narración necesita una estructura con más capas. Bien, digo alegremente porque la primera novela que escribió le llevó 10 años. Y aquí llega lo que me ha servido como explicación a mi desconcierto. Hideo empezó la novela que tardaría en escribir 10 años cargando al protagonista con un peso muy grande. La experiencia le enseñó que demasiado grande para sus fuerzas, y más aún tras sufrir un infarto en el proceso de escritura e incluso durante un periodo ciertos problemas de memoria. De hecho, bueno, esto es una matización, leí en la entrevista que había momentos que no se acordaba ni del nombre del protagonista, o sea, que tuvo un serio colapso vital. Pero lo más duro, lo que le puso realmente a prueba, es decir, más duro que el infarto y la pérdida de memoria, fue tomar conciencia, a los 2 o 3 años de arrancar la narración, de que existía una brecha entre la persona que empezó a escribir el libro y la que lo escribía 3 años más tarde. Es decir, que su sensibilidad había cambiado. Y luego más tarde, a los 7 años, igual o peor. De modo que al margen de la dificultad de hacer avanzar al hombre de la novela con más peso del que él como escritor era capaz de gestionar, la complicación más grande la representó tener que ir ajustando el punto de vista de todo lo escrito según avanzaban los años, porque nuestro querido Hideo, ya saben, el autor, iba cambiando como persona. Ha sido leerlo y casi como por arte de magia, relajarme. Algo dentro de mi estómago se ha abierto. ¿Cuántas cosas, me dije, han pasado durante los 12 meses del 2020? Es algo que cuesta creer. Lo veo en mis notas. En mis notas también lo veo. No solo en mis notas. Y esto lo pienso además según observo los árboles y el patio que tengo delante, repletos de nieve, todo tan normal y en cierto modo tan alucinante, tan perturbador, tan hermoso. Ver esa nieve que no cae y cuaja así desde hace unos 50 años. Estos días, al escribir intentando alinear todas esas notas que se me fueron cayendo como uvas maduras del manojo de este loco año, en algún furtivo segundo empezaba a tener la sensación de que todo tenía una explicación posible. Pero cuando alineando dato tras dato tras dato estaba a punto de entenderlo, absolutamente todo, cuando por fin iba a ser capaz de meter todas las variables, la información entera en una fórmula, cuando rozaba la explicación última que a todo daría sentido, me daba cuenta de lo que en realidad estaba cambiando a medida que los hechos se alineaban. Ya no solo era la realidad misma, según creía entenderla a través de mis notas, sino también yo mismo. Y entonces me acordé de una película de no ficción que habla precisamente de eso, o al menos de algo muy semejante, El sol del membrillo, de Víctor Erice. No sé si la han visto, si la habéis visto. El protagonista de la película documental de Erice es Antonio López, uno de los más grandes directores
de la mano de uno de los más grandes pintores españoles. Muchos lo conocerán porque fue él el que tardó más de 20 años en pintar el cuadro de la familia real, aunque este dato en verdad no ayuda. Digamos que su técnica es naturalista, hasta extremos que podríamos considerar hiperrealistas. Claro que, si no dijese nada más sobre lo que le define, su particularidad como creador no quedaría apuntada. Quiero decir, lo que entendemos como su voz, su personal visión. De él, de Antonio, son esos cuadros de la Gran Vía que lleva pintando años, o alguna perspectiva de Madrid en la que prácticamente solo se ven edificios. Si uno tiene sus cuadros delante, tras el primer impacto al ver la realidad reflejada con semejante y aparente nivel de minuciosidad, se dará cuenta de que lo que le importa no es lo que parece, sino lo que es. Si no lo han visto, les diré que hay obras suyas en las que, más que ir a la casa de tu infancia otra vez, si lo que pintase fuese la casa de tu infancia, lo que logra transmitir es la respiración de la casa, el aire o lo que sea que está suspendido en él, lo intangible. Pues bien, la película, El sol del membrillo, intentó documentar el proceso en el que Antonio López trataba de pintar al óleo un árbol de membrillo en el mismo patio de su taller. Y ahí tienen ustedes a Antonio pintando y pintando y pintando bien, igual que yo estos días escribiendo, sin dejar de darme todo el rato contra las esquinas, mal, hasta que llega un momento en que el maestro empieza a hacer marcas aquí y allá en los frutos del árbol. Marcas con pintura, pero también en las hojas, en las ramas. Al principio yo no entendía nada. Desconcertado escudriñaba el plano preguntándome, ¿pero qué está haciendo? Hasta que por fin lo oí. Verán, el árbol iba madurando sus frutos, jornada a jornada, que iban cambiando de tamaño, pero también de peso, con lo que toda la relación minuciosa de elementos y visible, y de qué manera, a ojos del maestro, iba cambiando, ¿no? Y así Antonio López, en una carrera loca por captar el puro presente, iba ajustando los infinitos detalles de la pintura a los hechos, según la transformación que operaba sin tregua el paso de las horas y los días en el cuerpo del árbol, corrigiendo y corrigiendo la posición y tamaño y el número de todos los elementos, por no ponernos a hablar de la relación con la luz, etc. La locura, madre mía. La tentación ahí es decir, este tipo está loco. O pero ¿a quién se le ocurre? ¿O qué sentido tiene pintar lo que es imposible? Porque, y esto es un spoiler, al final Antonio, en cierto modo atrapado por su virtuosismo, decide casi como es lógico que aquello de registrar el puro presente del árbol resulta por completo inabordable. Por lo que tras varias semanas de ardua tarea desiste de su intento, dando por finalizado